cuerpo, en mis decisiones y por la química, porque ahí también se conoce muchos vicios, tocando el tema. Bueno, entremos. ¿Qué vicios fueron los que conociste? Uy, no, yo creo que las sustancias son un vicio muy silencioso, porque entran como una forma alegre de entender el mundo que te abre a un mundo social que no conocías y cuando menos te das cuenta le das la prioridad en tu vida. Sistema endocrino, desde la hipófisis, la glotis, todo lo que es el páncreas, las glándulas suprarrenales, el hígado. Entonces cada una de ellas libera sustancias específicas. Cuando nosotros usamos hasta el tinto o el azúcar, que La droga post. esa de gravedad, que es la que une el planeta Tierra con el sistema. Pero decía Einstein que hay una fuerza tan inexplicable pero tan poderosa que es la que realmente une a los seres humanos y es la fuerza del amor. Estamos en Dialéctico, tu podcast. Tengo un invitado muy especial, genial, Fabio Castro. Es un director de una batucada barbucana. Aquí están sus tambores. También agradecimientos a H&S Producciones por permitirnos este espacio y grabar. Es un espacio en el que hacen eventos, shows, espectáculos increíbles. Voy a dejar en las descripciones también para que los contacten en caso de que quieran saber mucho más sobre ellos. Bueno, Fabio es un artista increíble, es químico, bailarín, actor, toca guitarra, triple, flauta, cuatro, Dios mío, haces de todo, travesti, losados y destilador de drogas. No, mentira. Eso ya Por favor, preséntate tú y háblanos así como brevemente sobre lo que tú eres, lo que tú haces, como para que la gente tenga una idea. Y también, pues quiero aclarar que un poco este podcast se trata no tanto de una entrevista sobre lo que tus credenciales, sino más que todo sobre cómo un personaje como este, tan académico y talentoso, tiene una visión sobre un tema que vamos a tocar hoy en día, que es los vicios. Entonces es como un poco profundizar sobre lo que hay dentro de cada persona con la que yo converso y que me dé su punto de vista, y además personalmente siempre aprendo muchísimo de cada persona. Y gracias por tu tiempo, gracias por estar acá, de verdad te agradezco muchísimo, Fabio. Por favor. Bueno, primero gracias Augusto y pues a las personas que nos escuchan, que nos ven. Gracias a Dialéctico Podcast, ese espacio, porque también enriquece un poco la cultura, la difunde, y creo que a partir de la palabra construimos historia, construimos memoria. Bueno, pues como lo dice Augusto, mi nombre es Fabio Castro, soy licenciado en Química de la Universidad Distrital, hijo del barrio Bachué, de mi madre que fue cajera durante mucho tiempo, mi padre que fue conductor, trabajador independiente, ciclista. Ahorita actualmente curso la maestría en estudios artísticos en la SAP. He recorrido el arte desde los 12, 11 años más o menos, desde el colegio, en iglesias, en ensambles, en la percusión. Tuve un acercamiento desde agrupaciones en lo que llamamos chisgas, donde se contrataban a personas, y desde ahí pues empecé como ese mundo comercial, por así decirlo, que después tuve como un encuentro chocante con él, porque pues para mí la música y el arte fueron primero un encuentro muy espiritual, muy sentido, y después sí ya se convirtió en algo que mide mi vida, prácticamente. Lo digo mide porque siempre como que de la química aprendí a tener mediciones de diferentes formas, ¿no? De cuánto avanza un
un compuesto en desarrollarse, cuántas hipótesis pueden generar conclusiones, y asimismo, digamos, en mi vida, cuánto tiempo dura una persona en aprender a tocar el tambor, cuánto he aprendido en comparación a lo de antes. También toco pues, instrumentos de cuerda, estuve mucho tiempo relacionado con la carranga, con la música folclórica. He tenido la oportunidad, gracias a Dios y a agrupaciones de danzas, de llevar el folclore a diferentes países. He estado por Perú, por España, bueno, Francia, acá echando rula. El año pasado estuve en Corea. Fue una experiencia muy linda de llevar el folclore a esos escenarios. Bueno, he conocido también muchos más países, pero creo que a modo de presentación me considero una persona sensible al arte, que le encanta enseñar, que le encanta hacer lo que hace, y creo que si no lo disfrutara me dedicaría a otras cosas en mi vida, pero si estoy en este momento acá es porque amo lo que hago. ¿Y qué ha pasado con la química? Con la química. Creo que la química se convirtió más en un logro personal, la verdad. Estudié química al salir de 11 porque mi familia siempre fue muy, ¿cómo llamarlo?, culturalmente aceptada en círculos donde estuviera el doctor, el abogado, el profesor. De credenciales. De credenciales, pero creo que no son solo ellos, porque hay una etiqueta cultural que te coloca en ese estándar que si no lo cumples, en tu familia te conviertes en el rechazado. No es parte del gueto. En el vago, en el desadaptado, sí. Entonces cuando salí me presenté a medicina en la Nacional, arquitectura, a psicología y no pasé en la Nacional, entonces opté por tomar la química en la distrital. ¿Lograste ejercer algo como químico? Sí, mira que los 2 primeros semestres me gané la beca por excelencia en promedio. Era muy bueno, la verdad. Tú eres muy ñoño, eso me encanta. Y me encantaba, pero el mundo de la química, o por lo menos en el que yo viví, era muy individual, o sea, yo era demasiado introvertido. No salía, no hablaba, literalmente mi mundo eran las ecuaciones, las reacciones químicas, la física aplicada a la química, también la mecánica cuántica, todo lo que inmiscuye al mundo atómico, el mundo de comprender las reacciones, los enlaces, las fórmulas, la nomenclatura, los isótopos, todo ese mundo como que me aisló del mundo. Qué lindo, pero es lindo, después, a mí me parece fascinante. Sí, yo creo lo que pasa es que es muy complejo intentar ser toda la vida químico y artista o algo o sea, tener 2, 3, 4 vidas es complicado por el tiempo, por la energía que tú le tienes que... El tiempo de vida no da para querer aprender tantas cosas que quisiéramos hacer, porque creo que ninguno podría casarse con una sola cosa, ¿no? Todos tenemos ese niño que quiere jugar al doctor, al astronauta, a todo, sino que el tiempo se pasa demasiado rápido. Entonces como que tal vez hay que elegir lo que a uno le mueva el corazón, ¿no? Yo creo que lo más difícil ha sido decidir. O sea, hay momentos en donde yo lo llamo plan bolsa. El plan bolsa es dejarse llevar por la corriente del aire y el aire se convierte en tus amistades. Una bolsita que una bolsa. Bueno, estamos viendo el plan hoja. Solo que la hoja es más sentada. La bolsa sí es que tú miras una bolsa y a donde quiera va. Entonces el plan bolsa lo usé muchas veces en mi vida. También cometí muchos errores. En mi cuerpo, en mis decisiones y por la química, porque ahí también se conoce muchos vicios tocando el tema. Bueno, entremos. ¿Qué vicios fueron los que conociste? Uy, no, yo creo que las sustancias son un vicio muy silencioso, porque entran como una forma alegre de entender el mundo, que te abre a un mundo social que no conocías, y cuando menos te das cuenta le das la prioridad en tu vida y uno no se da cuenta cuando toca a fondo. ¿Y por qué crees que uno le da tanto paso a esa química, a esos químicos más bien? ¿Por qué crees que uno cede tanto a eso? Uy, bueno, ponle cuidado. En lo que yo entendí, comprendí e investigué, nuestro cerebro tiene 2 partes, ¿no? Ajá. La parte creativa y la parte lógica. Sí.
pero estas dos se comunican mediante el sentido de los placeres, ¿sí? Es decir, tú no puedes sentir placer en algo lógico, como algo mecánico, ¿sí? Pero en lo creativo puedes llegar a decir me encanta, pero también puedes llegar a decir ya no. Entonces, lo que hacen las drogas o los productos sintéticos con función específica en el sistema orgánico es abrir los canales a diferentes formas en la que los sistemas hormonales logran generar placer por el sentido lógico o por el sentido creativo. Es decir, ya no puedes diferenciar ni sentir que esto te produce aburrimiento, sino que todo te produce esa sensación de placer. Éxtasis. Y es simplemente porque nuestro cuerpo tiene diferentes hormonas, ¿no? Están organizadas en el sistema endocrino, desde la hipófisis, la glotis, todo lo que es el páncreas, las glándulas suprarrenales, el hígado. Entonces cada una de ellas libera sustancias específicas. Cuando nosotros usamos hasta el tinto o el azúcar, que la droga acuosa, ¿no? Sí, que nos estimula son casi 4 sustancias las que reorganizan nuestro cerebro, ¿no? Está la dopamina, está la oxitocina, la feniletilamina y la adrenalina. Todas estas quedan a veces apagadas por el padre del estrés que se llama el cortisol. Entonces, cuando yo me siento muy estresado, libero mucho cortisol, mis músculos son más tensos. Pero cuando tengo alguna sustancia bioquímica que naturalmente se puede liberar con la actividad física, con los abrazos, con el contacto físico, con los círculos de personas que están a nuestro alrededor, ese tipo de sustancias se liberan y me generan bienestar. Cuando yo estoy solo, estoy apartado en no sé, situaciones, o estimulado, sobreestimulado en una farra con luces, con personas que están en la misma onda, y a eso le añado ese subidón de energía y de sustancias químicas en mi cabeza, la sensación es tan profunda y es extraño porque alcanzaríamos a decir que es espiritual en el sentido en que no podemos llegar a comprenderla sino cuando se siente, ¿sí? Y es nuestro sistema hormonal súper alborotado. Esa sensación mezclada con música, con todos esos entornos, creo que generan una adicción. No creo, estoy seguro que generan una adicción porque en culturas indígenas y en culturas ancestrales, no solamente con la modernidad y estos ritmos modernos, sino también desde tiempos memorables, en el África, con el sonido de los tambores, los mismos beats, y sustancias que daban la misma naturaleza, ¿no? Como el peyote, como la psilocibina de los hongos. Las tribus siempre generaban este tipo de catarsis para poder conectarse con sensaciones más profundas. Pero cuando llega el modernismo, lo neoliberal, y nos dice, bueno, la única forma en la que tú te vas a sentir bien contigo es estando en una farra y estando con alguna sustancia, este tipo de adicciones, cuando te apartan un poco del mundo que tú estás llevando cotidianamente y de repente te ves trabajando y dándole tu energía solamente a este tipo de sensaciones, es donde uno dice, hay que hacer un alto, hay que hacer una pausa, y empiezas a cuestionarte porque lo más fuerte de todo eso es cuando pasan el efecto y viene el bajón. Entonces el señor cortisol viene y se adueña de tu cuerpo y empiezas a tener una serie de pensamientos muy profundos, trascendentales, de depresiones, de algo nihilistas, donde empiezas a ver un mundo que prácticamente conduce a la nada, donde sientes que solamente eres parte de un sistema giratorio atómico universal que en verdad a veces no tiene sentido. Empiezas a perderle ese sentido a la vida y es porque tu sistema hormonal se bajó demasiado. Y la única forma en que te subes, crees que es volviendo otra vez a consumir o volviendo a tener otra vez estos subidones en esos espacios. Y ahí viene el problema. Bueno, interesante, amigo, supremamente interesante. Yo estoy tratando de resumir todo. No, perfecto. Sí, seguramente si llegáramos a profundizar en algo específico, digamos el tema hormonal, es demasiado amplio, nos darían horas aquí conversando sobre eso, pero creo que la manera en cómo lo estás manifestando, como nos lo comentas,
es fascinante. O sea, yo creo que puede uno quedar con la duda y decir, oye, quiero indagar más sobre el sistema endocrino, quiero indagar un poco más sobre el cerebro, quiero indagar un poco más sobre las hormonas. Entonces, creo que por ahí vamos muy bien. Y digamos, tú lo manifiestas de una manera muy, muy personal también, ¿no? Que eso es también muy interesante porque yo creo que hay muchas maneras de entrar en cualquier tipo de vicios, ¿no? Creo que la palabra vicios etimológicamente viene como de vitium y es como desgracia o algo desagradable, algo que no entra en cuestión social, políticamente correcto, que es malo. Y no necesariamente tiene que ver con las drogas, o sea, el cuerpo nos recompensa a veces con el sexo. Sí, libera un montón de dopamina o con la comida, sí, no necesariamente a veces tiene que ser con este tipo de químicos, cómo es que dijiste? Químicos sintéticos, sino que también el mismo cuerpo genera ese regalo, ese premio. Mm, yo, o sea, digamos que independientemente del asunto químico, estético, sintético, perdón, cuando se entra en otro tipo de vicios, digamos, uno puede tener vicio a trabajar mucho, a estudiar mucho, al sexo, a, qué sé yo, existe la comida, ¿sí? Que se vuelve ya no como un gusto en el cual tú disfrutas. Y bueno, volviendo también un poco al cortisol, yo siento que el cortisol es como una de estas hormonas que nos ayuda como a equilibrar. O sea, o sea, de pronto siento yo que lo satanizas un poco y siento que el cortisol es también muy importante para el equilibrio en el cuerpo. O sea, ciertas dosis de cortisol hacen que tal vez se disparen cierto sistema inmune que haga que tu cuerpo reaccione para liberar o para caer como todo esto es un sistema supremamente inteligente, desde la microbiota, desde tu estómago hasta tu cerebro, que ayuda como a resetear para decir, hey, hey, un momento, digamos ya en la parte consciente, un momento, o sea, me estoy yendo al extremo. Entonces, ese bajón en cuestión personal yo siento que funciona mucho para hacer una introspección y decir, creo que no estoy yendo por el mejor camino porque estoy dependiendo demasiado de algo, ¿sí? Entonces, no sé, digamos tú, ¿cómo crees que uno puede equilibrar? ¿Cómo uno puede encontrar como ese equilibrio para tener como una vida agradable y dichosa? Porque lo que buscamos es como la dicha, en pocas palabras. Por eso estos regalos de, digamos, no sé, consumir algún tipo de droga que es instantánea, porque es que eso es una premiación instantánea. Entonces lo hace fácil y el cerebro está diseñado para buscar la comodidad todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, si tú le das, no sé, alguna sustancia y sientes éxtasis inmediatamente, pues lo vuelves a hacer. Pero si tú estás haciendo un entrenamiento, bien sea de tu cuerpo, un estudio, digamos, quieres aprender un nuevo talento, música, eso requiere de un esfuerzo previo, de mucha rigurosidad, y al momento que lo logras, hay una explosión de éxtasis también, solamente que va a largo plazo. Y eso también genera en uno como un bienestar bonito, sin caerte de pronto en encerrarse, como decías al inicio cuando estudiabas química, que eras muy ensimismado, muy introvertido, sino que puede uno tal vez encontrar como ese equilibrio. ¿Crees que todos podríamos hacerlo o que habrán personas que definitivamente, bueno, sí pasa que hay gente, ahorita el fentanilo es una cosa en Estados Unidos tremenda? Entonces, no sé, digamos, te bombardeé con muchas cosas, Sí, hay pero, muchos puntos. pero no sé si lo puedes como reorganizar de la razón del por qué hay gente que cae y por qué hay gente que logra equilibrar. Tal vez por ahí es. Bueno, esa pregunta creo que a todos y a todas nos ha llevado al por qué hago lo que hago. ¿Por qué Entonces, crees lo que crees también? sí, creo que algo que también entendí cuando sentí en mi vida que toqué fondo por vicios, porque también así como lo dices, el vicio no es solamente algo satanizado dentro de sustancias, sino también algo que puede ser la adicción al deporte, la adicción al sexo, la adicción a autosabotearme. Adicciones siempre vienen de algo que es el desequilibrio.
La primera búsqueda que yo tuve en mi ser para lograr entender y catalizar un poco todas estas sensaciones de euforia que siempre andaba buscando, fueron en otra cultura que no fuera occidental, sino la oriental. Entendí que nuestro cuerpo, así como en el sistema endocrino nos enseñan que libera hormonas, hay una relación que se hace también con los chakras y los centros energéticos que tiene nuestro cuerpo. Y hay culturas en donde también se ha estudiado, por ejemplo, estar en la nieve en constante meditación y llegar a sentir calor, porque tu mente le indica a todo tu cuerpo qué es lo que quieres sentir. Entonces, siento que cualquier extremo, en cualquier medida, siempre me va a llevar a un desequilibrio. Y esos desequilibrios son los que me van a generar a mí problemas personales, intrapersonales. Y me acuerdo mucho de una autora que es María Estapé. Ella habla de la corteza prefrontal, de cómo nuestro cerebro también está diseñado para la recompensa, pero no la recompensa instantánea. Cuando nuestra recompensa instantánea viene, por ejemplo, de scrollear y ver que en Instagram hay momentos que me da risa ciertos videos y el algoritmo me lanza esos videos, y asimismo son los contactos y los me gusta, y entonces cuando yo tengo todo ese estímulo me siento bien y de repente ya no lo tengo, pues estoy acostumbrando a mi cerebro a una recompensa rápida, a que si yo quiero, no sé, estudiar medicina, entonces tengo que ver 3 videos y ya soy doctor, y no funciona así. El esfuerzo del ser humano viene ligado también a cómo sus capacidades neuronales se van uniendo, ¿sí? Van tejiendo redes. No llega de A a B sin haber recorrido todo ese camino, sino que esos procesos son los que nosotros en la modernidad queremos saltar por alto y llegar en un salto mágico y cuántico al otro lado, y no nos damos cuenta que nos estamos perdiendo de algo hermoso, que es el proceso. Entonces, cuando yo quiero, no sé, ser una persona eufórica y quiero liberar muchas sustancias en mi cabeza, sin recurrir a sustancias sintetizadas químicamente, entonces, ¿qué hago? Entonces me toca hacer deporte, me toca escribir, me toca desarrollar mi sentido creativo, dibujar, me toca tocar, me toca aprender, y el modernismo nos enseña que ese es el camino difícil, que ese es el camino que me va a costar. Entonces quiero esa inmediatez, y ese vicio a que todo es inmediato nos está llevando a una depresión colectiva, a llevar un sentido demasiado escurridizo de la vida, a tener relaciones cada vez más líquidas, a no conectar con nuestra familia porque no piensa igual que nosotros, a contrarrestar la diferencia. Y siento que cualquier límite que uno ponga en su vida es sano, pero cuando uno se pregunta ¿por qué me lo pongo?, es cuando empieza a decir estoy saliéndome de mis propios límites, y ahí empiezan a haber siempre dificultades. Lo digo porque a mí me ha pasado, me he salido de mis límites, he roto límites, me han hecho daño, he hecho daño emocional más que todo, porque creo que los daños más grandes que uno tiene en su vida son producto de lo que uno mismo va haciendo y va diciendo y construyendo, y a la vez deconstruyendo. Entonces, tener una receta para la felicidad y que no haya desequilibrio, creo que es lo que nos intenta vender el modernismo, pero la única forma de saber cómo vivo bien es viviendo, sabiendo que las vivencias hacen parte de las experiencias que me conducen a hacerme sentir de diferente forma. Y hay algo que también es extraño, y es, nos cuesta mucho ser una sociedad y tener una personalidad resiliente. Si algo me duele, generamos la apatía, ¿no? Pero desde la era de los cavernícolas, cuando salíamos a cazar y de repente veíamos que una tormenta nos iba a hacer apartar de todas las cosas, tomábamos medidas frente a eso. Es decir, afrontábamos las dificultades para poderlas solucionar.
Ahora estar sentado en un cuarto aburrido, ver Netflix y mirar cómo mi cerebro soluciona problemas que no existen, empieza a ser intrusivo. Entonces es muy extraño porque vivimos con tantas comodidades modernas que estamos preocupándonos por problemas que a veces no existen y tratando de darle solución, cuando la solución, pues sabemos que en la era de la información, es más, una inteligencia artificial es muy extraño, pero podría llegar a ser de verdad mucho mejor que nosotros, tipo, no sé, Robocop o Terminator, pero En no... Terminator se apoderan del planeta. Por eso, o sea, si nosotros vemos Pero, solo las perdón, paréntesis. dificultades... La inteligencia artificial es algo creado por humanos, por ende tiende a tener información humana. ¿No crees que puede caer en la falacia de ejecutar cosas que caigan a un extremo? Por ejemplo, en estas películas futuristas ya se pasan, hey, mantengan distancia, ustedes pueden tener un tipo de organismo que pueden contaminar el otro, por ende no pueden relacionarse, lo hacemos por su seguridad, es por su Sí, seguridad, ¿sí? Entonces, ¿no crees que puede caer en el sesgo humano y nosotros creemos que es lo correcto? Porque pues lo bonito del humano es como esta palabra amor, ¿no? Que es polisémica, que podemos como traducir de maneras muy amplias, pero para mí amor es como esto que está pasando en este momento, ¿no? Que esto, por lo que yo te decía al inicio, a mí esto me genera las conversaciones estimulantes, es como un poco mi alimento y es algo que hago simplemente por gusto, ¿sí? Porque yo no recibo ni monetizo ni nada, sino lo que siento en esto me gustaría compartirlo para la comunidad, para la tribu. Y creo que eso es lo que nos hace humanos, el amor y el pensar en el bienestar del otro. Somos seres que somos gregarios y por ende pensamos en el bienestar del otro de una manera intrínseca y ya como que dejarle la responsabilidad a una IA. Y por otro lado, escuchándote, siento mucho autocastigo, ¿no? Autoculpa. Es como, no, es que yo lastimo y a mí me lastiman, entonces como me lastiman, yo lastimo. Entonces es como si le dejaras toda la responsabilidad a tu ser, a tu yo, ¿sí? Y siento que también hay cosas externas que hacen, desde, digamos, desde tu formación como una cría, que tiende a replicar cosas que te han dado tus ancestros, tus antepasados, o sea, tus abuelos fueron educados de una manera, después tus padres de cierta manera, y eso te lo transmiten a ti, dándote la misma información, pensando que esa es la manera correcta de funcionar socialmente. Y es así como lo que hablamos hace un rato de las credenciales, ¿no? Mi familia piensa que, y la cultura en general, que teniendo credenciales eres parte de algo importante y la comunidad así te acepta. O sea, como que sesga un poquito tu libertad porque tienes que seguir ciertos patrones o cánones o preceptos para poder ser parte. Y entonces me dejas pensando que un poco esa presión que hay externa de no dejarte ser lo que tu interior te dice como quiero hacer, tu curiosidad te la oprimen y por eso uno puede caer en este tipo de vicios, ¿sí? De que, pues pucha, en la casa no me dejan ser, no me dejan tocar, no me dejan ponerme falda y labial y salir a bailar en la calle porque es malo. Entonces, pero me echo un plon y esta mierda me hace sentir feliz, qué dicha. O en mi caso, yo soy amante de estar encerrado y ver series y películas, porque es que salgo a la calle y la gente me abruma. Entonces, creo que lo que tratamos de hacer es como buscar una escapatoria para salir de un poco de ese caos que políticamente se ha creado de manera errónea, pongámosle así, o el sistema capitalista también, que es un sistema con el que hemos aprendido a convivir. Somos sujetos económicos, homo económicos, y vivimos a partir de una economía y casi nadie puede participar en ella. Entonces, cuando tú no puedes participar en un sistema económico, te frustra porque también quieres ser parte de ese gueto, o sea, parte creo que estos problemas de depresión y de ansiedad no lo vivían los cavernícolas, por ejemplo. Eso es como una enfermedad moderna
Eso sería bueno. A ver, pregunta a un cavernícola. Porque Bueno, sí, eso es una superstición mía, ¿no? yo creo que hay algo, es que son muchos puntos de vista, porque tampoco se debe satanizar el desarrollo tecnológico ni informático. Sin embargo, Pero échale ¿qué sería la al tintico qué también. qué sería la definición, por ejemplo, de moral, de ética, de... No, pero es que la moral es contingente, baby. O sea, años atrás una mujer no podía andar en bicicleta porque se perdía su Por eso, virginidad. o sea, todo ha cambiado, pero, por ejemplo, me gusta entender algo que dice Darwin y es el ser organismo, mamífero, lo que sea, que no se adapta a las condiciones en las que está su entorno, está destinado a extinguirse, ¿sí? Nuestra sociedad moderna, o sea, yo no puedo satanizar las IA porque prácticamente si no las aprendemos a usar, en unos 5 años yo creo que van a controlar el mercado. O sea, por ejemplo, uno va a ir a hacer mercado, no creo que alguien le diga a uno, hola, buenos días. No, yo creo que va a ser literalmente un robot o una IA donde uno coloque algo y ya pague sus cosas. Es decir, las labores sistematizadas cada vez van a volverse más robóticas y el valor humano empezaría a tomar como un segundo lugar. Entiendo. Y es como hacia dónde dirigir nuestra humanidad. Entonces creo que sí, claro, o sea, quien no llega cansado del trabajo y quiere poner algo y por un momento zafarse de la realidad, sí, escaparse. Pero los problemas modernos, y basta hablar con los abuelitos o con las personas que vivieron, por ejemplo, en 1950, la violencia en Colombia, el Bogotazo, todo eso, y ver cómo sus dificultades eran literalmente otras. O sea, Claro. no es que todo tiempo pasado sea mejor, sino que todos los tiempos son diferentes. Y si nosotros no nos adaptamos, pues lo que siento que nos da la luz es cuestionarnos. Si nosotros solamente queremos seguir, no sé, si no tengo likes, no soy nada, pues hay que cuestionarse por qué quiero likes, ¿sí? Si en verdad eso me está llenando o si en verdad hace parte de un sistema de consumo capitalista mucho más grande que hasta nosotros mismos, que ya está diseñado y prediseñado para que nos sintamos de alguna manera, ¿sí? O si simplemente tengo que subir una foto y esperar a que alguna pegue. Y no es lo más importante, pero aprender a sobrevivir no es aprender a seguir una indicación, sino es aprender a ver cómo soluciono las dificultades a partir de las herramientas que la misma sociedad me muestra y de las que yo también quiero aprender. Porque ¿qué sería de nosotros como seres humanos el día que dejemos de aprender y todo esté resuelto? O sea, no tendríamos... No creo que pase. Y yo creo que es una ilusión de lo que ya sabemos. O sea, el creer que ya sabes es una ilusión. Digamos que de un tiempo por acá me ha gustado aprender mucho. Es hermoso. Sí, aprender es hermoso. Hay un regalo de dopamina para mí, es increíble. O sea, sí. Últimamente, de un tiempo por acá, digamos que la lectura me ha enriquecido muchísimo. No soy académico, no soy egresado de una universidad, no tengo títulos, porque nunca me gustó, digamos, ser doctor. O sea, es algo que mi mamá hubiera querido, ingeniero, pero yo sí fui un poco desobediente, entonces, sin doctorado, entonces es como, pero es que yo no quiero, o sea, ¿para qué? O sea, no me veo con traje. Pero mira que eso también siento que es una reconciliación en mi experiencia, ¿no? Ajá. Porque pues, las decisiones que cada persona tome también dependen de su entorno, como lo dijiste ahorita. Ajá. Pero en mí la reconciliación con el mundo académico siento que fue lo que también me ayudó a ver más allá un panorama, porque la universidad no viene, digamos, de una línea, ¿no? Viene de universo, viene de una espiral gigante de pensadores que te muestran diferentes opciones de entender el mundo, y reconciliarse con esa parte más allá de la nota, el promedio o lo que te vayan a decir, es una forma en que te dice, uy, marica, sí, la vida no es solamente pensar en que tengo que estudiar para que me contrate una empresa, sino que te ayuda a abrir muchas perspectivas.
Me acuerdo, bueno, de autores, ¿no? Que me gustó leer, como Carl Jung, como Heisenberg, Schrödinger con las teorías atómicas, con todo lo que, bueno, siento que a veces está el mal ejercicio de que entre más autores uno cite, cree que más sabe. Exacto. Y es todo lo contrario. Menos te das cuenta que no sabes. Claro, entre tú más sabes, más te das cuenta que no sabes nada. Güey. Correcto, sí, eso es lo que, digamos, yo tuve un poco ese choque de ser un poco pretencioso y pensar porque por mi propia perspectiva saca conclusiones y de pronto un poco acertadas. Y sí, con la lectura también me di cuenta de que muchas cosas que yo pensaba de manera per se coincidían con pensadores de hace 2500 años. Y yo decía, pues ahí está escrito, güey, o sea... Y además es muy irónico que los pensamientos de hace 2000 años... Ajá. Todavía tengan caducidad ahora. Eso me lleva a mí a dos hipótesis. O no hemos evolucionado nada, o que estamos involucionando. O la humanidad es una línea en donde tiene matices, pero trata siempre de estar lo más cercana a esa línea. Entonces se aleja un poquito, pero vuelve a la línea. Baja un poquito, pero vuelve a la línea. Yo creo que yo me vuelvo un poco harto con este tema. O sea, creo que en todos los podcasts lo retomo, ya me da esta vergüenza. Es vicioso. Sí, puede ser pretencioso, vanidoso. Tal vez me falte un poco más de investigación para poder salirme de este nicho. Pero mira que algo que he aprendido hay algo que se llama la autoetnografía. Y algo de lo que es más lindo investigar y reconocer es de las experiencias propias. Totalmente. Cuando nosotros creemos que solo un autor que está escrito y reconocido en una sociedad académica tiene la única razón y el paradigma no se puede mover, es un error gigante porque estamos desconociendo el verdadero saber de recorrer la vida. Y cuando tú, desde tu vida y tu posición, dices, ese es mi lugar de enunciación, como Augusto, tiene mucha validez. Sí, solamente que hay que tener cuidado, que las ideas limitan también, ¿no? Y las ideas vienen como de los ideales, o sea, es algo que no es material, ¿sí? Yo creo más como en el materialismo. Entonces, y ahí ya viene un poco de este señor, Carl Jung, se me metió Carl Jung. Karl Marx. Ajá, sobre el materialismo, aunque él habla un poco más sobre cuestión de política. Sí, pero la lucha de clases. Digamos que cuando tú hablas de los ideales, que está perfecto. El problema es que de los ideales es que tú creas una idea y piensas que bajo esta idea todo debe funcionar y a veces no quieres derrumbarla porque si la derrumbas se cae tu mundo y es como demonios, o sea, yo estaba recagado, entonces como aceptarlo es difícil. A veces la gente abraza algo que es simplemente una hipótesis o algo que se ha heredado. Por ejemplo, yo con la religión poco, o sea, lo respeto mucho y la parte espiritual y todo este asunto me parece bien, pero ya llegar al punto de que no, solo arrodíllate y pídele a Dios porque ahí te va a cambiar la vida. Yo, no, marica, levántate y tienes que hacer una acción para que esa acción detone una reacción y pase algo, demonios, o sea... Mira que ese tema, es bien interesante, por lo menos en mi vida, porque... en un momento me declaraba agnóstico, en otro ateo, en otro cristiano, en otro tenía una Biblia hablando de la gente. Pero interesante, o sea, estás picando, estás como, bueno, vamos a darle aquí a ver qué pasa. Y por ejemplo, mi cuestión más grande era, ¿y yo cómo puedo comprobar, por ejemplo, que existe ese Dios o que no existe? ¿Sí? Y resulta que así como tú tratas de comprobar y comprobar, te das cuenta que hay cosas que no pueden comprobarse porque nosotros estamos muy acostumbrados a que lo que no pasa por nuestros sentidos no tiene una veracidad. Pero, y eso me lo enseñó también, por ejemplo, la química. Son muy limitados. Exacto, entonces, por ejemplo, el color tiene una cantidad de nanómetros que absorbe la luz definido, ¿no? Pero la gama de colores es prácticamente infinita. O sea, hay colores que nuestro ojo no alcanza todavía a captar. Y así mismo es el sonido. ¿Sí? El sonido solo tiene una frecuencia de medidas en hertz que alcanzan un código, pero de ahí para allá hay más hertz y menos hertz que pueden sentir otros mamíferos, otros seres. Un perro, ¿no? Okay. Y así mismo entiendo que pueden haber otro tipo de existencias, otro tipo de conciencias, otro tipo de muchas cosas. Entonces,
Creo que cuando nosotros vemos al ser humano como algo estático y algo que solamente tiene cuerpo y siente y se tiene que complacer, caemos en un error gigante, porque cuando desconocemos esa parte espiritual, cada quien llámela como quiera, Jesús, Vishnu, libros, porque en los libros puede haber un encuentro espiritual, no sé, comida, no sé, sustancias, lo que quieran, pero reconocer esa parte espiritual me hace encontrarme más conectado con la vida, con el universo. Es que es nomás entender que nosotros somos una partícula girando alrededor de un sistema solar y ese sistema girando alrededor de una vía láctea Muy y rápido, esa... como a 1000 y piola kilómetros por... Claro, o sea, es impresionante pensar lo insignificante que somos respecto a la cantidad de materia que podemos reconocer y la que no podemos reconocer, porque la que no podemos reconocer es la que nos refleja nuestra luz. Entonces, imagínate, si nosotros la que vemos es la que creemos que existe. Exacto, Y la que no vemos... Es limitado. Exacto, entonces hay mucho, mucho por descubrir y por desconocer. Yo creo que hay que ser un poco amable y aceptar que somos seres muy ignorantes y que nuestra existencia en este universo es muy poca a comparación de lo que lleva el universo 14.000 millones de Sí. años y nosotros tan solo llevamos o sea, es como la vida de un zancudo, ¿no? Es como de 24 horas. Sí, la proporción de lo que en Claro. verdad es la vida humana, ¿no? Porque Exacto, es muy, muy, muy corta lo que lleva toda la existencia del universo. Y volviendo a los libros, digamos, a veces converso con personas y me dicen, no, pero es que tú sabes porque tú lees y no sé qué. Y yo, nah, eso sirve para presumir. Eso no sirve para nada. Lo que sirve es lo que estabas diciendo hace un rato, y es la experiencia de la vida, lo que tú haces con tus acciones y lo como percibes. A veces esa esencia, o sea, es que las palabras son muy limitadas. Entonces, tanto el lenguaje es tan limitado que describir a veces una emoción que te preguntan qué tienes, no sé, pero no tengo idea. Y es por eso también que uno cae como en este tipo de vicios. Porque es como, es que no me entiendo, pero si uso la psilocibina encuentro una respuesta, ¿sí? Sí. Y ahí es como que vuelvo al caso del cerebro que busca comodidad todo el tiempo. O sea, el cerebro está diseñado para la comodidad. Entonces, si yo me siento así incómodo y uso la psilocibina o uso la ayahuasca, o el LSD, lo que sea, más con esta cuestión de es que es medicinal, ¿no? Entonces, te la abrazas. O, digamos, estar enamorado también es una forma de sentirse uno drogado, ¿sí? Y a veces la persona ni siquiera te quiere o no te reconoce, no te ve, pero haces lo posible por mantener esa relación, como llaman, tóxica, por estar ahí, porque te dispara esa dopamina, serotonina y no quieres, porque esa sensación es hermosa. Entonces es ahí cuando yo me quedo pensando y digo, chanfle, ¿cómo hacer? Porque las personas a veces dicen, es que no sé por qué, es que yo la quiero o es que yo lo quiero. Y yo, pero te golpea, ¿no? Entonces, sí, pero es que es mi culpa. Y yo, no. mira que hay algo que a nivel atómico es fuerte entender, porque hay fuerza fuerte, ¿no? Que es, por ejemplo, la que coge un metal, un no metal y te crea un enlace que se llama de carácter iónico. Fuerza débil, que por ejemplo podemos crear plásticos, polímeros. Hay diferentes tipos de fuerza atómica. Hay fuerza de gravedad, que es la que une el planeta Tierra con el sistema. Pero decía Einstein que hay una fuerza tan inexplicable, pero tan poderosa, que es la que realmente une a los seres humanos, y es la fuerza del amor. Y no el amor romántico, sino que el amor puede habitar en lo que tú haces cuando tocas un tambor. Ajá. O cuando te decides a grabar con tus celulares un podcast y quererlo compartir al mundo. El amor viene como una fuerza tan incomprensible, tan grande y... Yo siento que es más de vibrar. Tan indefinible, que solo se puede entender sintiéndola. Exacto. Entonces, creo que tomando el centro de todo, me nacería la pregunta, ¿será que podríamos ser viciosos o adictos al amor? Y a partir de ahí empezar a caer no solamente en algo bonito, sino en algo que nos haga daño. Y creo que
cuando logramos reconocer el amor a nosotros mismos, que es tan complicado, porque está la línea del narcisismo y la línea del ególatra, y reconocernos como personas que a veces ni siquiera amamos nuestro físico, que nos damos palo por las decisiones que tomamos y que aún frente a eso queremos seguir amando, es un choque porque es como querer salir a la lluvia y no mojarse, ¿sí? Okay. Es como querer amar sin saber que de pronto en algún momento nos va a doler. Es como la idea de que hay que lanzarse teniendo presente de que puede ser un poco doloroso. Sí. Pero lo bonito yo creo que es ser consciente de que, bueno, ya sabía que iba a ser doloroso, digamos, tocar tambor, me he roto los nudillos un montón de veces, se totea esa sangre y sale... Pero y toma tu dopamina. Lo valió, fue delicioso, fue rico. Y como dejarlo ir. Yo siento que el dejar, y no estoy diciéndolo de esta manera como está hoy, como hablamos de las redes de la moda, no, es que hay que ser desprendido, dejar ir, no, sino dejar ir de la manera más amorosa, no con ese ego de que se vaya, sino de darle como aprender a cerrar el ciclo, o sea, las cosas no van a durar para siempre, como este tinto que ya me lo estoy acabando, ¿sí? Entonces como, qué rico mientras duró, qué sabroso tinto, qué delicia, es un diurético, ya me va a mandar al baño, qué cagada, pero la nostalgia la gente lo ve a veces como algo triste, pero a mí se me hace que la nostalgia es algo hermoso, porque la nostalgia... La palabra nostalgia no sé etimológicamente dónde venga ni puntualmente qué signifique, pero yo la veo como algo que fue lindo. Entonces como quedarte con lo lindo, como qué lindo y que no está, pero fue hermoso, y permitirte seguir en el discurso de la vida, en este juego de la vida, porque es como una serie, una película. ¿Qué va a pasar? Mierda, o sea. Y además la experiencia de la vida es corta, es muy corta. O sea, vivimos tan solo 70, 80 años y cuando menos piensas ya ha pasado, ya eres todo un señor. Sí, ahorita estábamos hablando del dolor de espalda y de rodilla, sí. pero es lindo abrazar eso también. Es como, mierda, es que he bailado mucho, mierda, es que he tocado demasiado y le he dado la vuelta al planeta y he conocido gente, amores, personas. Y es como esa cicatriz que hay que verla con amorcito, como qué lindo, y también abrazar, digamos, esa vejez, ¿sí? Esa parte de ser un ser que cumplió muchos sueños y que no sé, como cualquier vida se va marchitando como una flor. Tiene su momento de florecer, de ser hermoso, de ser contemplada, de ser amada, de ser querida y de desaparecer y hacer parte otra vez como del todo, pero yo creo que, bueno, lo estoy armando de una manera muy romántica, pero es la manera como en la que yo he querido ver la vida. Entonces, y sobre todo no dejar como una huella bonita, no pisotear, no una huella en la que pises y hagas daño, sino dejar una huella en la que digan, ese gusto era una porquería, pero ahorita es buena onda, el marica es chimba, o me dejó esto, o me hizo reír en un momento que estaba cagado. Y entonces como que mirar atrás y ver eso en tu plena senectud, pues ya siendo un tipo senil, y uno no sentir vergüenza en la vejez. Sí, porque eso nos va a llegar a todos, o bueno, no sabemos, ¿no? De pronto no lleguemos allá, pero creo que es como un poco lo que me parece lindo de la vida, y yo admiro mucho lo que tú haces, ¿no? O sea, digamos, ahorita en tu intro yo quedé como, wow, o sea, y yo creo que mucha gente quedaría sorprendida de la manera en cómo ves la vida, en cómo mezclas todo tu conocimiento y lo plasmas aquí en esta realidad. Es como fascinante, o sea, de verdad es admirable, te admiro un montón por lo que haces. Yo he tocado contigo y yo decía, pero iba a ir Fabio, Dios, esto va a explotar, va a ir Schneider, no, o sea, yo recuerdo tocando los tres en también te admiro mucho porque aprendí mucho gracias a ti. Gracias. Y siento que ese camino artístico que uno decide llevar, porque sí, es decisiones, es saber por qué quiero esto, y a veces de verdad dejarse llevar solamente por la intuición y por sentir que ahí tenemos algo que florece dentro de nosotros. Bueno, ¿y qué hacemos con la razón? Mira que la música tiene mucho de la razón y el equilibrio,
Porque me acuerdo, por ejemplo, en ensayos contigo, aquí sacando los trapos al sol. Era muy malo, la música yo Sí, no entendía es porque que- estoy haciendo mal. Yo estoy dando, Sí, es muy loco porque la música logra mezclar una parte, esa lógica matemática rigurosa que tiene que ser así, y esa parte creativa, que cuando ya tienes esa lógica, la creativa y la emocional, sensorial sale más a flote, ¿sí? Es muy difícil, pues hay propuestas contemporáneas que quieren romper ese esquema, ¿no? Entonces te llevan a ti a ya no tocar desde el pulso, sino desde el sentir. Son sonidos extraños, pero que no está mal, alcanzan, ¿no? exacto, son Todo es propuestas. válido. Pero nuestro cerebro, y más de pronto en esta descendencia que nos dio Pitágoras y Bach con esta escala pentatónica y con este orden de La naturaleza. de los tiempos, con todo lo que es la naturaleza, pues nos agrada más. El ritmo Fibonacci que hay, Sí. ¿no? Con los árboles, plantas. Con Ahí la hay- espiral áurea, Ajá. todo eso nos genera placer cuando algo está dentro de unos parámetros de un ritmo y se hace, pero cuando yo no encuentro el ritmo y de repente digo, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no suena? Entonces viene ese, uy, ¿cómo le hago entender a esta persona, a este ser, que hay que tomar ciertas normas dentro de la música para que puedas llegar a generar una sintonía grupal o dancística, por ejemplo, ¿no? Pero también hay momentos de improvisación, también hay momentos de abrir, pero cuando viene la razón y te dice, a ver, espérate, antes de explorar la improvisación tienes que tener unos parámetros para saber dónde vas a pisar y que no te vas a solamente ir al piso sintiéndote caído. Al soye. Sí, porque hay un filósofo moderno que se llama Byung-Chul Han. Ah, sí. Uy, me parece re loco porque el man no tiene correo electrónico, no tiene redes sociales. Muchos filósofos ahí. Y es un man que dice que lo más preciado es sentir, ¿sí? Entonces el sentir viene desde la percepción prima de dejarse llevar por una intuición, ¿sí? Es decir, no viene a sentir bonito o sentir feo o me parece que, sino es sentir, es la primera impresión que se lleva a tu cuerpo en esa estesis, ¿sí? Lo definen así, en estas prosaicas que llevan al ser humano a quererse expresar. Entonces me dice, ¿qué ganancia hay en decirle, no sé, a una inteligencia artificial, créame una historia donde yo me ponga triste, ¿sí? A decir, uy, voy a buscar un entorno en donde de pronto mi nostalgia salga a la luz. Entonces, ¿hasta dónde tenemos que conectarnos, reconectarnos y desconectarnos de la realidad para encontrarnos a nosotros mismos? Y es una pregunta también que creo que se descubre día a día. No hay una receta, no hay una forma. Es O tal vez la haya y no la conozcamos, ¿no? Y las palabras no dan abasto para poder escribirlas, o los símbolos que usamos para... Porque, digamos, ahorita me haces pensar un poco en la razón y en la aestesis, que es como el sentir, ¿no? Es aestesis viene un poco esa es como la etimológica griega de estética. Y la estética es supremamente importante para todo. O sea, uno como humano ve la gente que se esfuerza, como estabas diciendo, para poder encajar socialmente, buscar likes, atención y abdomen plano, tetas, culo, pelo, en fin. Y eso es importantísimo para la reproducción, por ejemplo. O sea, si tú ves unas aves, la pajarita está mirando a ver cuál man baila más bacano y eso su próxima generación va a salir. Por ejemplo, estoy viendo otra vez Big Bang Theory y hay una parte donde Sheldon conoce a Amy y ellos, como son tan listos, dicen, no, nuestros genes van a hacer que el humano que nosotros procreemos va a ser la próxima generación de superhumanos. Entonces, creo que eso es parte un poco de la lectura del universo y Yo estoy seguro que nosotros nos vamos a autoextinguir, o sea, vamos a acabar con nuestra especie porque el planeta es, esto no sirvió, borremos y pongamos otros animalitos a ver qué hacen porque estos no dieron, con todo lo que les estoy dando no dan abasto, o sea, son supremamente limitados. Entonces, esa estesis de la que hablamos, de la estética visual te hace sentir. Entonces tú ves una chica muy atractiva y te genera una sensación, morbo, deseo, ¿sí?
Una chica te ve tocar y le generas de todo también. Y la forma en la que te expresas es como, por Dios, me quiero parear con este man. ¿Ves? Entonces, ay, pucha, se me está yendo la idea. Volviendo al tema del vicio, cuando hablas del pulso, de la música y el sentir, siento que las sustancias, Dios las puso aquí por algo. O sea, yo hablo de Dios no como un ente, no soy creyente, yo en realidad no creo en este Dios cristiano, ni en el Dios de Shiva, ni en los 147 dioses que tiene la India, ni en los orishas que ha creado Brasil también con el candomblé. Pero creo que la naturaleza nos brinda este tipo de sustancias, de estos... estas cosas que nos hacen ver desde otra perspectiva y sentir placer al mismo tiempo, ¿sí? Y digamos, como experiencia propia, yo estaba un poco como era en la nada, porque pues yo desde chiquito como que dudaba de Dios, desde chiquito dudaba de la academia universitaria, desde chiquito dudaba un poco de los patrones que pues, iba siguiendo mi familia, y eso también crea un poco de conflicto en el gueto, ¿no? En tu círculo, aunque a mí no me dio tanto miedo ser como la parte opuesta o ver el ser o no hacer aceptar, y era como, pues me voy a arriesgar a ver qué pasa. Es un poco, ahí está un poco mi razón, como dando pie a explorar. Y yo decía, bueno, yo no creo en Dios, no creo ni en Shiva, no creo tampoco en la meditación, pero hoy en día me doy cuenta que la meditación es sumamente, hasta estudios científicos se dan cuenta de que hay mucho ahí, me gustaría explorar más. Y yo dije, voy a probar yagé. Vamos a ver qué tal es esa vaina. Entonces duré 2 años explorando el yagé. Y créeme que sí me ayudó como a encontrar como una luz, un camino, pero no del todo. O sea, era como que la vida, la naturaleza, te dan estos psicotrópicos y te dicen como el pulso. Hey, hay un pulso y bajo ese pulso podemos compartir todos y hacer una polifonía y pasarla bueno, porque si tú tienes un ritmo, yo tengo otro y no hay una base, eso va a ser ruido, o sea, vamos a estar incómodos. De pronto yo quiero hacer más ruido para que me escuchen a mí, tú más, y no vamos a entendernos, pero si yo hago mi base y tú bajo los parámetros de la música y todo este tipo de cosas, 4/4 o lo que sea, vamos a ver que todos estamos participando y estamos creando algo que es una sola cosa, estamos unificando. Entonces, volviendo al vicio, es como que a veces un porrito te ayuda a soltar la palabra y a desinhibirte o simplemente a olvidarte del problema y pasarla bien. Una clase de rumba, de danza, llegas del trabajo estresado, cansado, dices no tengo ganas de nada, pero empiezas a bailar y el cuerpo se olvida de eso. Entra en un estado de meditación. Sí, digamos, estamos aquí un poco introvertidos, tímidos y somos 6 personas aquí. Traemos un poco de licor. El licor nos desinhibe porque eso es una droga desinhibidora y resultamos aquí pachangueando, bailando y pasándola hasta un momento sano. Lo que hay que hacer es como, volvemos al ritmo, el ritmo es, no todo el tiempo vamos a estar tomando para pasarla bueno, sino que, hey, eso hizo que se rompiera esta barrera y me hizo conocerte y entender por qué estabas sensible, te soltaste, te abriste, sí, este tipo fumó, lo probó LSD, qué sé yo, y de un momento me di cuenta que no es un académico, sino que le gusta hacer breakdance y bailar y saltar, nos permitió conocernos, digamos, en la naturaleza, los tigres, los delfines, también usan este tipo de psicotrópicos para pasarla bien. Creo que el hecho es como tener esa conciencia de saber hasta cuándo bajo esa base podemos compartir y tener un nivel de vida dichoso. Creo que la clave está, la felicidad está sobrevalorada. Sí, la felicidad, yo no creo tanto en la felicidad es un momento de éxtasis, tocamos una chimba, o sea, la gente la pasó bien, ay, ya, 10 minutos, deli. Pero creo que la clave está en sentirnos dichosos, ¿sí? Digamos, ya no hay esta euforia, pero me siento dichoso, está todo quieto, estoy solo, no hay ruido, no hay Netflix, se fue el wifi, pero me siento dichoso, o sea, qué rico estar vivo, qué rico sentir, qué rico vibrar, mañana va a ser otro día, ¿sí? No sé. Hay una forma muy bonita de entender eso y es con el agradecimiento en mi cuerpo, en mi cabeza.
Creo que a todos nos pasa. Llega un momento de bombardeo de pensamientos intrusivos, de no hago bien, qué estoy haciendo con mi vida, a dónde va, y se pierde ese pulso, ¿no? Ese centro. Y viene ese vicio autonombrado porque le damos nombre y a veces no sabemos cómo categorizarlo. Y lo ponemos binario, ¿no? Bueno y malo, que Sí. es tan limitado. Y creo que el equilibrio más grande es agradecer. Agradecer primero y después el por qué. Es decir, cuando uno dice ¿por qué agradezco? No, primero agradece, agradece, agradece. Gracias, gracias. Después agradece, ¿no? Gracias por las dificultades, gracias por respirar, gracias por vivir. Porque estamos muy acostumbrados desde nuestro subconsciente a que si algo no me produce felicidad o no me produce éxito, es descartado, no es por ahí. Y no significa que entonces nos tengamos que dar solo palo para poder llegar, sino que el equilibrio nace de sentirme tranquilo con el camino que estoy viviendo. Cuando algo no me produce tranquilidad, por más que sea algo que yo sienta que guaf, creo que por ahí no es. Sí, Por ahí no es. La tranquilidad. Es como un termostato que está ahí indicándote, ¿no? Como Sí. Como Sí. que hay que aprender a escucharlo. Y hay seres que te dan tranquilidad, hay espacios que te dan tranquilidad. Y cuando no, está bien también sentir que eso no me da tranquilidad, pero es difícil escucharse. Es difícil aceptar que hay lugares que no nos gustan. Es difícil aceptar que hay personas que aunque queramos nos hacen daño. Que les hacemos daño a personas también, que de pronto nuestra personalidad o nuestro ser. Entonces creo que, no creo, he transitado el camino en el que cuando algo me produce tranquilidad, lo recorro. Y cuando siento que me empieza a desestabilizar, lo que más me ha costado a mí ha sido soltar, porque trato de reparar o... Creo que el arte enseña mucho eso, a que tú entregas todo, o sea, no puedes tocar o bailar solo a medias, ¿no? Como que es el principio, mientras te da pena, pero ya cuando estás entregado con la catarsis al 100, tú te entregas de cuerpo, mente, alma, espíritu a ese momento, a esa danza, a ese toque, a ese sentir, ¿sí? Que en unos momentos es individual y otro colectivo. Y creo que también hay un autor muy bonito que tocamos ahorita que se llama Enrique Dussel, y él plantea otras formas de entender la estética, ¿sí? La estética viene, sí, claro, si yo veo una manzana podrida y la veo gris, la veo con moho, digo, no es para acá. No quiero. Pero si veo una roja o verde recién brillante, digo, uff. Entonces la naturaleza me va diciendo ciertas pautas para que la estética también vaya formándose. Pero resulta que la estética artísticamente se volvió como la valoración monetaria y no la trascendencia eso ya es espiritual. capitalismo, eso ya es por marketing, eso ya es otra Entonces, cosa. si yo veo, por ejemplo, el éxito de Maluma que llegó ahorita y después a los 2 meses hay otro nuevo éxito de Ryan Castro y a los 2 meses hay otro éxito de Shakira, entonces ¡pum! Bombardeo de éxito, pero pasan 20 años y quizás no lo recordemos, quizás no va a ser algo que me genere, pero yo, por ejemplo, y me pasa mucho cuando tengo la oportunidad de ir a la costa, ¿no? o a Santander o a Boyacá, y veo como bailan una guabina, cuando bailan la cumbia, y aunque no tiene un autor y tiene esa tradición cultural que de verdad nos representa como colombianos, o por lo menos yo lo siento en mí, y alcanza a tener otra trascendencia más profunda, pero que no tiene los likes, no tiene esa fama del éxito. Entonces, es algo orgánico, ¿no? Exacto, entonces no es solamente la estética de qué tan aceptado y tan consumista y tan grande es ese producto, sino que tan profundo me hace sentir colectivamente dentro de un entorno, ¿sí? Entonces creo que hay que volver también a los orígenes y sí, fusionarlos, entender qué me lleva a mí a sentir cada vez más profundo dentro de mí lo que yo exploro en este pequeño momento que llamamos vida en la existencia del universo.
Lindo. Yo me siento satisfecho ¿Crees que falte algo más por decir? No sé, que nos enviciemos a cosas que nos hagan bien. Oye, eso es difícil, ¿no? ¿Qué vicio es bueno? ¿El vicio a la lectura? Porque eso nos puede sacar de la vida. No. El vicio al deporte, el vicio, o sea, creo que todo vicio lleva a un extremo y ahí viene un Pues la palabra vicio está un poco inclinada a que no es algo bueno, ¿no? Entonces sería un... desequilibrio. Creo que la razón vendría del equilibrio. Exacto, el equilibrio, sí, vendría de desequilibrio, pero creo que desequilibrarse está bien, o sea, descualquierarse está bien, o sea... Pues igual la cultura oriental... también va un poquito de la mano con la desobediencia. La desobediencia a veces te da como... Las leyes existen gracias a que se desobedecen. Sí, o sea, te hacen como caer en cuenta que, sí, la cagué y definitivamente la ley de la gravedad me hace entender que no puedo hacer parkour a 500 metros porque me puedo morir. Eso es algo básico, que en cualquier momento puedo caer. Pero también la desobediencia te lleva a ser un poco filósofo y a romper con este tipo de normas como estipuladas que dicen así es y no puede cambiar nunca. Y cuando eres desobediente dices, ¿sí ves que sí se puede? ¿Sí ves que se puede desde otro lado? Y esa es una de las propuestas decolonialistas. O sea, nosotros realmente, por ejemplo, en el arte, a veces sí tratamos de imitar mucho los modelos europeos estandarizados dentro de lo correcto, dentro de lo que ya existe, muy eurocentrista. Súper eurocentrista, sí. Y cuando queremos decolonizar y reconocer nuestras culturas indígenas, nuestras culturas afro, pues nos damos cuenta que nosotros mismos como colombianos o bogotanos somos los primeros que las despreciamos. Nos avergonzamos de alguna manera. Claro, y cuando uno va... Eso es una herencia que somos hijos de violación, somos un hijo de una violación y de la misma cultura eurocentrista llevamos eso en nuestro ADN, es que es un indio, qué vergüenza. Sí, en cambio... Hay que volvernos a sentir orgullosos de ser indios, de venir de la montaña, de tener otras costumbres, porque creo que ese fue el triunfo colonialista real, que nos avergoncemos pues de nuestros colonizar es orígenes. destruir y imponer. Sí, y creo que es el primer de verdad momento revolucionario. No hay una revolución verdadera si no se hace con amor, y creo que el amor a lo que hacemos marca de verdad qué es lo que sucederá en el futuro. La duda también es importante. Sí, dudar, la cuestión. Cuestionarte, pero yo siempre invito, sobre todo yo creo que empieza desde casa. O sea, si tú empiezas a enfrentarte a tus jefes, que son tu papá y tu mamá, es que así es que toca, es que así me enseñaron. Y si te enfrentas a ellos, no con este romanticismo, es que es mi mamá, yo la amo, es que es mi papá, feliz día del padre, feliz día de la madre. Y fueron unos cabrones de mierda, es como, no, seas hijo de puta, o sea, cómo enfrentarse. Si empiezas a enfrentarte en casa, puedes enfrentarte a lo que venga. Porque es que estamos educados de una manera de ser obedientes y estamos bajo un patrón religioso que es Dios, ¿no? Dios te está vigilando, o sea, vigilar y castigar, de Foucault también, ¿no? Y también Byung-Chul Han habla de eso, que ya no estamos siendo vigilados por una autoridad suprema o por cámaras de seguridad o un jefe, un papá, una mamá o un supervisor, sino que ahora nos estamos autogestionando esa vigilancia. Nos autocastigamos, tengo que ser más productivo. No, lo que estoy haciendo está mal, tengo que funcionar. Y eso lo dice Byung-Chul Han en algún libro y seguramente él lo sacó de Deleuze porque él es un coreano que vive en Rusia súper bien, ¿sabes? Tiene libros que son bestseller. Entonces el man hace parte un poco de este gueto del... Que critica. Exacto, del problema. Como yo estoy trabajando para YouTube, gratis. Entonces, sí, yo creo que lo que nos queda de enseñanza es seguir haciendo lo que amamos. No hay una forma de vivir mejor. Pero sí, sigo pensando en la revolución, es importante. Sí. Es revolucionario, hay que enfrentarse y con la autoridad, y la primera autoridad que tienes es tu familia. Porque igual el concepto de familia es algo creado también de manera impuesta.
Pero toda revolución debe venir también con una propuesta de cambio. Es difícil decir eso está mal, Sí, pero claro. no decir cómo mejorarlo. O sea, es bueno decir esto no me parece porque creo que esto podría funcionar mejor. Pero yo creo que empieza con pequeñas revoluciones, ¿sí? Por ejemplo, tu padre todo el tiempo ha sido, no sé, un vicioso o lo que sea, o tu mamá ha sido una religiosa asidua y te ha obligado bueno, en mi caso no ha pasado eso, que es que Dios dice que eso no, es como ya, ay, no, entonces está bien, y qué man tan mamón. Sí, pero es como hágale. Entonces es como pequeños cambios, ¿no? Como estos detalles de que tú digas, no, es que yo no creo en Dios por esto y esto, un ejemplo, estoy dando así ejemplos al azar, o hacer caer en cuenta a tu cucho, que es un man que bebe cada 15 días, cada 8 días, y que hacerle notar, oye, estás irrespetando tu núcleo, tu familia, date cuenta. Eso es una pequeña revolución, ¿sí? Y no sé de qué manera pueden hacerla, tal vez no tener más atenciones a este tipo de personajes, independientemente que sea tu papá, el hecho de que sea las personas, son canales, simplemente te trajeron al mundo, no son dueños de tu vida, ni tienen que imponerte algo, sino, entonces como que ya, esa es una pequeña revolución, ahí se pasa a otra, ¿sí? Y cuando ya la gente empieza a hacer cambio, digamos, yo te digo, ay Fabio, deja de llegar en ese estado en los ensayos porque la estás cagando. Tú dices, uy, sí, marica, tienes razón. Y empiezas a hacer ese cambio, voy a probar a ver si es verdad. Y llegas, uy, no, sí, es verdad, sí, el ensayo sí fluye más bonito. Ahora la relación con Augusto es más bacana. Con este man no la pasamos todo el tiempo echando marihuana, sino que nos ponemos a hablar de filosofía, comemos bien, entrenamos y llego a casa y duermo rico. Sí, por ejemplo, a mí me ha pasado un poco con el hecho de que yo fumaba mucho para dormir. No podía dormir, entonces hay una promoción ahorita que estoy promocionando ahorita CBD, CBD dialéctico para los que se les ofrezca. Escríbanos ahí en los comentarios si quieren, es muy bueno, muy saludable, no es adictivo, es nada que ver con el THC, tetrahidrocannabinol, creo que es, sí. ¿Y CBD qué CBD siglas tiene? Ay, no, CBD, oye, se me escapó. No, ahí me coges, ¿tú sabes? No, por eso me... Chanfle. CBD, yo no lo había escuchado. El CBD es otra sustancia muy famosa de la cannabis y se está utilizando mucho también como para calmar un poco la ansiedad, estas cosas de moda y el conciliar el sueño también. Entonces, nada, ahí CBD dialéctico, por si se les ofrece, bienvenidos, solo escriban y yo mismo se lo llevo a su casa. Ya hice ahí el comercial. Entonces, no sé, creo que la revolución es importante desde que se haga con el amor, no juzgando, porque seguramente esta persona cayó en un vicio, volviendo a los vicios por cosas previas por las que ha pasado, y esto le ayuda a silenciar un poco ese dolor interno. Que, como me dijo Schneider una vez, uno lastima porque ha sido lastimado. Entonces, cuando te regalan amorcito, empiezas a transformar esa herida en amor para la otra edad. Y Sí. creo que eso equilibra. Es bonito cuando sentimos amor mutuo. Bueno, ahora sí, ¿qué quieres decir para cerrar? No, pues gracias por la invitación. Pues a quienes nos escucharon, nos escuchan, nos ven. escucharán y nos ven. Nada, pues el arte para mí ha sido también algo que de verdad transformó mi vida y he visto cómo transforma vidas. Entonces, si sienten que no saben qué hacer con sus vidas, pues practiquen algún arte. Vengan aquí a Barbucana, hay Eso, audiciones. sí, acá bienvenidos, bienvenidas Aquí cuando quieran venir a este tocar. hombre les enseña a tocar, a bailar, expresión, actuación. Mejor Y dicho, ojo, es pues, un formador increíble. de Ay, verdad. gracias. Desde lo que he intentado, siempre lo he hecho con mucho amor. Y si les causa curiosidad de qué es eso de la batucada y eso, pues vengan, vengan y lo descubren también. Que acá también hacemos una investigación de ir un poco más allá de lo que es la batucada tradicional. Y pues muchas gracias. Por favor, sigan viendo buen contenido en sus redes sociales, que vale mucho la Sigan pena. a Barbucana también y vengan Síganos. a visitarlos. Gracias. Chao, muchas gracias a ti también. A ti, August. Hermano, qué placer hablar contigo, brother.
apoyan las manitos y estiramos las rodillas con la cabeza abajo. Flexionar rodillas y manda la pierna derecha atrás. La izquierda queda en diagonal.